Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí ya entrando al internet y mientras estábamos platicando con el grupo un poquito sobre los cometas que se van a ver este año. ¿Qué decían? Que el 7 de marzo, ¿no? El 7 de marzo anunciaron. ¿Cómo? No sé, no, ¿cómo? No dicen, ¿no? Ah. Quizás sí, más no lo recuerdo. Bueno. El 7 de marzo. ¿Qué se va a ver del lado donde se ofrece? ¿En México? En la mayor parte. En todo el Sí. mundo. Vaya. En la mayor parte. Bueno, vamos a darles la bienvenida nuevamente a todos, a los que nos ven también por internet. El día de hoy, pues queremos hacer como una, más que todo, reflexión, como creo que son en sí todas las conferencias, porque realmente, pues todos sabemos que tenemos la enseñanza del Maestro Samael en sus libros y que en base a eso, pues podemos cada uno guiarnos. Sin embargo, pues muchas veces el compartir un poquito sobre la experiencia, las reflexiones y todo, pues es importante, es interesante. ¿Está todo bien? ¿O esperamos un poquito? ¿Está bien? Bueno, entonces, decíamos esto el día de hoy, queremos detenernos un poquito en lo que es la reflexión sobre la clave de sol. Creo que todos ya recordamos y siempre se ha mencionado sobre la necesidad de la autoobservación y el recuerdo de esta clave o la práctica de esta clave de sol, que como todos recordaremos es sol porque es sujeto, objeto y lugar. Sujeto, objeto y lugar, de ahí decimos clave de sol para recordarlo, ¿no? Y bueno, realmente parecería una conferencia muy sencilla, muy rápida, parecería que pues nos vamos a detener en algo que rápidamente se dice, pero el día de hoy decíamos un poquito que necesitábamos hacer como un stop, como una pequeña pausa y retomar siempre bases que la Gnosis nos enseña. Bases, pues, que sabemos siempre, los 3 factores, la alquimia, la transmutación, las tentaciones, las pruebas, etc. Y bueno, el día de hoy queremos hacer esa pequeña pausa en esto que llamamos clave de sol. Dentro de nuestras prácticas, cuando se dice autoobservarse, también siempre se incluye, decíamos, esta práctica de clave de sol. ¿Y qué significa? Significa básicamente comenzar con nuestra primera pregunta. Si quieren ponemos la primera slide. Nuestra primera pregunta en esta clave de sol sería ¿quién soy? Y entonces ojalá y que en el transcurso de la reflexión, de la plática podamos ahondar y profundizar cada uno de acuerdo a su nivel, cada uno de acuerdo a su comprensión. Pero sí es importante que recordemos que la primera de nuestras reflexiones es, con esta clave de sol, preguntarse ¿quién soy? En este mismo instante uno puede interiorizarse, no identificarse con la misma conferencia o plática y hacer como una introspección y decirse a sí mismo ¿quién soy? Creo que son las 3 preguntas un poco más difíciles de responder cuando las queremos hacer de forma más consciente. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra respuesta? ¿Qué es lo primero que encontramos cuando decimos ¿quién soy? Parecería muy fácil, sin embargo es muy difícil. ¿Difícil? Es una pregunta que no generalmente nunca se hace uno. Generalmente, o sea, soy un ente creado por Dios, o por la naturaleza, pero en este caso es por Dios. ¿Para qué? Para diferentes cosas, objetivos en este mundo, pero básicamente soy un ente. Pero que, como dicen, bueno, yo eso es lo que creo, o es lo que me han enseñado, pero deducirlo desde adentro es lo difícil, como decíamos, ¿verdad? A lo mejor igual y tenemos muchas ideas en relación a esta primera reflexión sobre quién soy. Muchas veces las personas dicen, bueno, pues
¿Quién soy? ¿Qué pregunta tan tonta? Soy Marisa en este caso, ¿verdad? Soy Juan, soy Pedro, soy Ana. Y sin embargo, esto no define quién soy cuando lo hacemos desde el punto de vista de una introspección, cuando lo hacemos desde el punto de vista de ese momento de soledad muchas veces, en donde no soledad de sentirse solo, sino en ese momento en que uno en soledad, en su intimidad psicológica, bueno, se pregunta, ¿quién soy, no? Dice uno, bueno, ¿será que soy solamente la mamá? ¿Solamente soy el papá? ¿Solamente soy el que trae el dinero a la casa? ¿O solamente soy la que barre o la que trapea? Dirá la mamá, ¿verdad? ¿Será que solamente soy la que es útil o el que es útil para algo en la vida? Y uno se lo pregunta, sobre todo en momentos de crisis, sobre todo en momentos, decíamos, de esa intimidad psicológica. Pero en el diario vivir, cuando nada pasa, cuando nada sucede diferente y estamos metidos dentro de la mecánica, dentro de la inercia, como dicen ustedes mismos, rara vez nos preguntamos quién soy. Y esto no es una respuesta que vamos a defender o a contestar aquí con palabras delante de todos. Es una reflexión que cada uno de nosotros empieza a hacerse. ¿Quién soy? ¿Verdad? O sea, sobre todo uno cuando es niño, si uno recuerda, se puede dar cuenta que el niño se lo pregunta muy continuamente. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién? ¿Qué soy? ¿No lo recuerdan ustedes de su niñez? ¿No se lo preguntaban? O a lo mejor ya no lo recordamos, ¿verdad? Pero el niño se pregunta todo y al preguntarse todo también se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de vivir? ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De qué estoy hecho? ¿No? Y es como un misterio. Recuerden ustedes que la gnosis es un funcionalismo de la conciencia. Y recuerden también aquellas frases donde se nos ha dicho que cuando se ha preguntado a los grandes maestros ¿qué es la verdad? Ellos han dado media vuelta y se han retirado porque no es algo que queremos responder con palabras, pero sí es algo que quisiéramos volver a conectarnos con esa pregunta básica, milenaria, inclusive en donde toda la humanidad se lo ha preguntado y queriendo saber quién soy, se mide a sí mismo uno, ¿verdad? Uno se mide a sí mismo conforme va creciendo y dice, pues no sé quién soy, pero algo tengo que hacer, ¿verdad? Algo tengo que estudiar si todos estudian, algo tengo que trabajar si todos trabajan, algo me tengo que casar si todos se casan. Las mujeres dirán, pues tendré que tener hijos si todos tienen hijos, ¿verdad? O sea, midiéndonos muchas veces con la vida y sin respondernos básicamente estas preguntas, pues comenzamos la carrera de nuestra existencia muchas veces. Pero hay que preguntarnos quién soy y encontrar esa respuesta en la mayor profundidad cada día sería maravilloso. Es verdad que somos parte de ese ser, de esa divinidad, que esa parte del ser o esa parte divina está dentro de nosotros, pero si no la conocemos, de nada sirve tampoco saberlo. El maestro Samael nos dice que hay que preguntarnos de instante en instante quién soy, desde el punto de vista de la autoobservación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros estados psicológicos. Y entonces cada instante de nuestra vida uno se pregunta ¿quién soy? Si fuese, por ejemplo, en un momento en que estamos molestos, enojados, uno se pregunta ¿quién soy? Y muchas veces bajo estos estudios, también hay que aclararlo, pues respondemos porque ya lo aprendimos, pues en este instante soy la desesperación, en este instante soy la ira. Sí, lo respondemos quizás porque ya lo conocimos, porque ya lo estudiamos, porque ya lo aprendimos teóricamente, pero llegar a esa comprensión profunda de quién soy, inmediatamente implica un proceso de despertar de la conciencia,
Como dice el maestro Samael, incluso no basta con conocer o con saber que estoy enojado. Incluso no basta con darse cuenta en la misma enseñanza gnóstica que soy pues un ente divino, como ustedes mismos lo dicen. Incluso no basta saber que en un momento soy un defecto psicológico que se está manifestando, que me está provocando una reacción. No basta con saberlo, hace falta que vayamos cada vez más a fondo y más a fondo. Y que muchas veces, como dice el maestro Samael, si el agua no hierve a 100 grados, no se cose lo que se tiene que cocer, no se purifica lo que se tiene que purificar. Hemos de pasar a veces procesos de reconocer que tenemos, por ejemplo, un resentimiento, pero que no lo podemos desechar así como así, que simple y sencillamente tenemos que pasar ese proceso, sentir en carne propia ese proceso y luego entrar en ese trabajo. De hecho, ese proceso sería empezar este trabajo en el que primero nos reconocemos, nos damos cuenta de lo que llevamos dentro, pero luego no hay que quedarse ahí, luego necesitamos pasar al siguiente proceso, que es sentirlo en carne propia, reconocer qué es lo que llevo adentro. Muchas veces en estos estudios, cuando empezamos a conocer qué es la conciencia y qué es el ego, cuando vemos un defecto decimos, ¡ay! Me salió la ira, retírate ira, y ya, ¿verdad? Ya no pasamos a más, ya no profundizamos a más. Ya decimos, esta ira es mala y la hago a un lado. No la quiero, no me quiero ya dar cuenta que tengo defectos. No estoy con esto queriendo decir que los aceptemos y los dejemos vivir dentro de nosotros, pero sí, creo que a todos nos ha pasado un poquito dentro, que cuando nosotros no vivimos ese proceso de comprensión, pues vivimos luchando entre lo bueno y lo malo, como decíamos también en el retiro. Entre saber que esto es malo y muchas veces nos vamos volviendo inclusive antinaturales, ¿no? Porque en la gnosis aprendí que el ego, esto es ego y no quiero saber de egos, ¿verdad? Yo no quiero tener egos. Y nos vamos volviendo como antinaturales, ¿verdad? Todo lo empezamos a justificar, queremos, como se dice, blanquear el sepulcro por fuera y por dentro, o sea, no hacemos un trabajo real. Queremos como adornar las apariencias, porque ya sabemos que entre nosotros nos damos cuenta de que hay defectos, ¿verdad? Ustedes los estudiantes se dan cuenta de los defectos de sus profesores, o de su profesor o profesora, y los estudiantes se dan cuenta de los defectos de los estudiantes, y entonces uno dice, mejor lo escondo, y ahí comienza un error muy grave, porque decimos, mejor lo escondo, mejor a escondidas, ¿verdad? A escondidas, como cuando lo hacía a escondidas de mi mamá y de mi papá, pues ahora lo voy a hacer a escondidas de mi profesor, o ahora lo voy a hacer a escondidas de mi propia conciencia. Es decir, empezamos a tomar como ese doble papel en el que unos instantes el ego es tan fuerte que dice, le doy una, ¿verdad? Le doy un poquito de margen a que se alimente y luego ya regreso a decir, lo quiero eliminar. No sé si alguien tiene algo por internet también que comentar, pero nos gustaría que esto sirviese como de reflexión y de pauta para un trabajo interior real. Sí. Yo siento que quien soy son etapas en la cual vamos a hablar desde el niño, desde jovencito, etcétera, vamos diciendo. Y ese quién soy, pues se va desarrollando de diferente manera. Por ejemplo, en un niño, pues ¿cuál es su objetivo principal? ¿De quién soy? Pues soy una persona, piensa en un momento dado, su forma de pensar, que vive este mundo a jugar, a divertirse, etcétera, ¿no? Y conforme va creciendo, uno se va dando cuenta de que es diferente, de que ya tiene uno que tomar ciertas responsabilidades, etcétera.
Y nos va cayendo el peso, ¿verdad?, de la vida, y con eso que nos va cayendo a veces el 20 o el peso de las responsabilidades, también vamos olvidando quién soy. Sí. Porque realmente quién soy, quizás podríamos encontrarlo más en la niñez, muy en lo profundo, quizás antes de que se desarrollara la personalidad. Pero como es difícil recordar de esta manera, porque la conciencia se va perdiendo, entonces, claro, o sea, uno ve a un niño pequeñito y ve, dice uno, está en la mejor edad, ¿verdad? Cuando tiene un añito, está en esa edad que ya se manifiesta, etcétera. Está en la mejor edad, dice la mamá, disfrútalo porque eso se va a acabar, tristemente, ¿verdad? La inocencia que ves en ese niño, el brillo de sus ojos, la sonrisa, el perdón que tiene, bueno, él ni siquiera tiene que pasar a decirte perdón, ¿no? Él simplemente olvida los problemas, ¿verdad? Él vive de instante en instante y para él el problema de quién soy no es un problema porque él tiene conciencia más que nosotros cuando se es muy pequeñito. Por eso quizás podríamos decir que haciendo una retrospección profunda, podríamos encontrar un poquito de respuesta sobre quién soy. Yo sé que cuando crecemos, como se dice aquí, entran las responsabilidades y ahí comienza la confusión también de quién soy. Como dice el maestro Samael y lo dicen ustedes mismos aquí en esta pequeña reflexión, pasamos por edades. Y no es lo mismo la edad de Venus, la edad de la punzada, del joven enamorado que se comía el mundo, ¿verdad? No es lo mismo esa etapa cuando ya el matrimonio se consolida. No es lo mismo cuando vienen los problemas, cuando ese enamorado y esa enamorada, ¿verdad?, pasan a la cruda realidad de los hechos y no sabiéndolo enfrentar a nivel de conciencia. Pues claro que vienen los problemas, claro que viene el olvido de quién soy. Y entonces muchas veces vienen esos reclamos y dice uno, es que yo no era así, ¿verdad? Con los problemas me he hecho así. Pero ahí hay preguntas que responder. Bueno, son varias cosas. Dicen que algunos comentan que es la columna vertebral del psicoanálisis esta pregunta, ¿no? También dice que la respuesta se va viendo en diferentes etapas de nuestra vida. Luego también cuando no queremos vernos nos escondemos en algún vicio como el alcohol. Comentan también que siempre veo que algo que yo pienso que es un defecto en otra persona me doy cuenta que me está enseñando que es el agregado que tengo en mí. También comentan que entonces no hay respuesta y dicen, me resulta muy efectivo preguntarme quién quiero ser como norte antes quién soy. Yo creo que esto se escribió mal. Sí, como un norte, como una brújula, ¿verdad? Como una guía. Si todo lo que comentan es así, yo creo que estamos compartiendo reflexiones. Aquí no vamos a obtener la respuesta, la buena, la mala, ¿verdad? Pero sí que cada uno conecte con su esencia, con su conciencia poco a poco. Y de tal manera que al terminar, decíamos, la plática, podamos tener como una amplitud de conciencia. Muchas veces decir quién soy abarca todavía una individualidad inclusive. Y como les estaba mencionando, y lo dicen también en internet y lo han mencionado aquí, ese quién soy abarca etapas, se dice, ¿verdad? Pero no es lo mismo, decíamos, ese joven enamorado que dice yo doy la vida por mi amor, que cuando ya, ¿verdad? Como los chistes, ¿no? Que primero dices cómo amaneciste mi vida y luego ya va pasando de grado, ¿no? Para poner un poco de sonrisas aquí. No es lo mismo esa expresión cómo amaneciste mi amor que cómo amaneciste, ¿verdad? Dice el chiste. Y es así, o sea, es cierto que vamos pasando etapas, pero ¿qué pasa con esas etapas? Aquí lo que se debe de uno de preguntar es si hay un quién soy único, verdadero, real, que no se pierde con el paso del tiempo y que si se pierde o se olvida, se puede recuperar. Yo creo que en parte hay mucho que meditar aquí. El maestro nos da la pauta y nos dice
básicamente hay que observar pensamientos, emociones y estar al día. Nosotros quisiéramos compartir nuestras reflexiones. Obviamente tenemos la guía del maestro Samael, pero quisiéramos compartir esas reflexiones porque a veces hasta ese proceso de observar uno sus pensamientos, sus sentimientos, se termina volviendo algo mecánico y uno cree que se está autoobservando y no se ha dado cuenta que ya se identificó. Dice aquí el maestro Samael, y les voy a poner este ejemplo que él pone. Dice que aquel maestro que todos conocemos como Ouspensky, de la famosa Rusia, en aquellos años anteriores al maestro Samael, y bueno, este personaje, este ser, este maestro, al grado que haya tenido, pues incluso enseñó sobre los 5 centros de la máquina humana. Dice que él quería recordarse a sí mismo, porque esta clave de sol es recordarse a sí mismos. Y él quería no perder el estado de recuerdo de sí, de recuerdo del ser, de recuerdo de sí mismo. Y salió a la calle, caminando, dice el maestro Samael, caminando por las calles de allá de San Petersburgo, dice, en la antigua Rusia, que hoy se llama diferente, y dice que Ouspensky salió decidido a no olvidarse de sí mismo, a practicar esta clave que les estamos mencionando. Iba por la calle en un estado que iba adquiriendo una conciencia tal que él dice que empezaba a ver inclusive hasta los resplandores, vamos a decir, del aura de las personas. Yo lo entiendo así. Él empezaba a ver partes espirituales de las cosas, porque los ojos, cuando uno está en un estado interior de olvido de sí mismo, se acostumbran a ver solo las formas, pero cuando uno está en un estado interior empieza a ver en otras personas también algo más profundo. Y entonces él iba en estado de recuerdo de sí, tratando, luchando de instante en instante, de manera que decimos, él estaba incluso en un estado espiritual más elevado, como lo puede narrar. Pero pasando por una tienda, sintió la necesidad, dice, de entrar a hacer un pedido de cigarrillos. No sé qué pedido tendría, ni entiendo cómo era, solamente sé que él entró, según su relato, a aquella tienda y hizo sus compras, sus pedidos, y cuando salió, prendió su cigarrillo, se fumó su cigarrillo y siguió caminando, siguió por allí. Cuando regresó a su casa, dice, había pasado 1 hora y media de que entró a esa tienda hasta que llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, recordó porque volvió a tomar conciencia del lugar en el que estaba, su casa, su sala, su hogar. Y entonces se dio cuenta que durante esa 1 hora y media se había identificado y se había olvidado de sí mismo. Dijo, pues, he perdido 1 hora y media. Entonces esto nos hace reflexionar que realmente nosotros en la gnosis, como que a veces se nos olvida o lo volvemos ya un mal hábito, el hecho de que decimos, bueno, me voy a autoobservar un ratito, pero no lo tomamos como el objetivo de nuestra vida al salir cada día. Era tanto la necesidad de despertar conciencia de este ser, de este maestro, que él se lo proponía, y como el maestro Samael también lo dice, él se lo proponía y salía y se buscaba su gimnasio y se autoobservaba, y dice y cuenta tantos relatos hasta graciosos el maestro Samael, en donde él menciona que llegaba a la cola aquella tan larga del banco o de los correos, no sé, y cuando ya con mucha paciencia había pasado la cola y ya le tocaba, regresaba y se volvía a formar. ¿Sí? Se iba a la cola y se volvía a formar y decía, me sigo autoobservando a ver qué se mueve dentro de mí.
para nosotros como que no hemos tomado esa seriedad, ese amor al trabajo realmente, lo digo empezando por mí, porque se nos olvida, como que decimos a la mañana, hoy tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y córrele, ¿verdad? Y córrele. Pero como se dice por ahí, si tú supieras que este es el último día de tu vida, lo desperdiciarías con toda la razón que creas tener, corriendo solamente para cumplir los deberes del diario vivir. Y es ahí donde se confunde quién soy, ¿verdad? Porque alguien dice, sí, pues ya crecí y ahora tengo responsabilidades, entonces ese soy yo, el que cumple sus responsabilidades. Creemos, entre comillas, que estamos conscientes. Y como nos lo repite tantas y tantas veces el maestro Samael, las personas vamos dormidas por las calles. Y lo peor del caso es que estamos dormidas y no nos damos cuenta que estamos dormidas. Ignoramos, y de esa ignorancia, dice él, surge eso que llamamos escepticismo. ¿Por qué nosotros no practicamos la clave de sol, por ejemplo, o las otras prácticas que cada uno sabe? Por escepticismo, muy en el fondo, dice el maestro Samael, por escepticismo, porque dejamos de creer que es posible. Obsérvenlo, mírense a sí mismos ahora. No digan, o sea, yo no digo que no digan, más bien vean que hemos creído que de acuerdo a la edad es quien soy, o se vive en etapas como lo están diciendo ustedes. Pero realmente, ¿quién soy?, dice el maestro. ¿El joven cuando tenía 19 años? ¿O soy la persona cuando tenía 20? ¿O 30? ¿O 35? ¿O 40? ¿O 60? ¿Quién soy? Preguntan que si un ser consciente puede contestar esa pregunta. Todos podemos contestarla en este instante, pero no mentalmente. Es algo que se siente. Y cuando ustedes lo sienten y lo atrapan en el instante, luego inclusive no sabe uno cómo explicarlo, porque es algo que se siente. Pero pregúntense a sí mismo, ¿quién soy? ¿Soy el joven de hace 20, 30, 40 años? ¿Soy el adolescente? ¿Soy aquel que se hizo su profesión? ¿Soy aquel que salió con el título de la escuela? ¿Quién soy? No se dice que no se viva de acuerdo a la edad. No se dice que no se viva de acuerdo a la edad, pero si en una edad fuimos unos y hoy somos otros, y una edad anterior fuimos otros, y no lo recordamos, allá hay algo que podemos meditar. Sí. Siento que ahora tú puedes preguntarte quién soy, probablemente lo que pasa es que se ha perdido mucho de eso por las circunstancias que privan ahora en el mundo, ¿verdad?, que son negativas generalmente. Y te absorben. Y que hacen que no, exactamente, te absorben y que hacen que no puedas pensar en otra cosa más de que en algo concreto para hacer ese día y llevar alimento, etc. Y por esa cuestión sentimos que el tiempo no nos rinde, y por esa cuestión somos víctimas de las circunstancias, y por esa cuestión el interés de tener a la humanidad dormida. Hermanos, pero no hay culpa más que de aquel que se deja dormir. Obviamente la ignorancia, pues, es un terrible justificativo, pero ahora que sabemos, tenemos que comprender que tenemos oro en nuestras manos, porque nadie nos puede quitar nuestra verdad, nadie nos puede robar nuestro ser, nadie nos puede quitar nuestra alegría de vivir, nuestra felicidad, nuestra inocencia, nuestro amor, si nosotros no lo permitimos. Pero para eso necesitamos saber quién soy. Porque si yo antes era el honesto y hoy por las circunstancias soy el ladrón, entonces ¿quién soy, hermanos? También es muy interesante, en lo particular funciona estar viéndome siempre en tercera persona, en perspectiva, observándome en todo momento desde un foco superior. También dicen, a través de las prácticas
se nos dan las experiencias y a través de las experiencias el escepticismo queda eliminado. Así es, la práctica elimina el escepticismo. En lo personal, ese es el entorno, el eterno dilema del ser y del no ser. Confundimos con extrema facilidad el tener con el ser, y cuando nos preguntamos quién soy, siempre contestamos lo que tenemos. Claro, tener y ser es diferente, como saber y ser es diferente, ¿verdad? Sí. Es muy bonita y muy interesante la reflexión que nos planteó el maestro, porque ese maestro lamentó hora y media. Imagínense, yo personalmente que quisiera hora y media estar verdaderamente atenta en la autoobservación. Así es, ese maestro Ouspensky lamentó haber perdido 1 hora y media. Y muchas veces nosotros decimos, lamento haber perdido tanto tiempo engañado, entre comillas, en esto. El que se divorcia dice, lamento haber perdido tanto tiempo ahí, cuando yo podía haber sido feliz. Ese engaño que nosotros tenemos, de verdad, muchas veces, yo no quiero aquí ponernos como inmaculados y puros, al contrario, decirles que sentimos en carne propia el latigueo, ahora sí que de la tentación del ego. Quien se sabe conocer a sí mismo, sabe también que aparte de esa parte divina que hay dentro de uno, también existe la otra parte, y sabe que tiene que enfrentar sus propios procesos, porque esconderse del ego o esconder el ego de nada nos va a servir. Podemos pasar 20 años reprimidos y llegar después el día en que diga uno, pues a volar, ¿verdad? Y por eso se dice que de la gnosis salen ángeles o demonios, porque hay energías, se trabajan energías, y muchas veces en lugar de morir en el ego lo reprimimos sin pasar por el proceso, sin tener el valor incluso de hablárnoslo, de reconocérnoslo y de platicarlo con nuestra pareja o con aquella persona que necesitamos platicarlo. Y si esa persona ya no está, pues en meditación, o sea, hasta correr el riesgo, decía el Principito, de llorar un poco, ¿verdad? Porque así es, este proceso es así. Dice el maestro Samael que le preguntaba a su Madre Divina, Madre mía, entonces este trabajo es dificilísimo, es muy largo, y ella le contestó, no es que sea así, lo que sucede es que hay que pulir y pulir y pulir la piedra hasta que el diamante sale. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se dice aquí, la carrera es de constancia también, la constancia que tenemos que tener. Si yo me autoobservo un día, 15 minutos, y veo el beneficio que obtengo por una reflexión, por un comprender que esta reacción no fue positiva, imagínense lo que es aquellos seres que van de 100% de conciencia despierta. Pero por favor, no se vayan a derrotar creyendo que solo un maestro de conciencia despierta, porque luego entonces alguien les va a decir, yo soy un maestro de conciencia despierta, y ustedes van a decir, pues usted ayúdeme y hago lo que usted me diga, que ahí es donde viene otra de las partes de la reflexión que queríamos llegar hoy. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra anatomía, nuestros 5 centros de esta maquinaria humana, ustedes saben que recibe información desde que somos pequeños, y ya se ha explicado que inclusive pues hay conexiones neuronales o sinapsis que se llaman, en donde tú desde niño ya tienes ideas fijas, guardadas. No crean que solo el anciano de 90, 100 años se vuelve rígido mentalmente. Muchas veces encontramos personas mayores que dicen, a mi edad ya es muy difícil cambiar. No, señores, desde la edad que ustedes van viendo al niño cómo se va criando y que se va maleducando, y a los 2, 3 años ya es difícil de hacerlo cambiar, porque ya lo acostumbraste a comer dulce todo el día, vamos a decir, quítale ese hábito ahora. Entonces, el trabajo es para todos, un poquito más, un poquito menos difícil, pero gracias a Dios tenemos hasta la alquimia que nos ayuda a rejuvenecer y a regenerar nuestras neuronas. Por ese lado,
nadie se preocupe, ¿verdad? Mientras hagamos un trabajo interior, siempre seremos ayudados y de eso hay que dar siempre fe y testimonio. Y cuando el ego esté muy fuerte, meditarlo y meditarlo y meditarlo, como dice el maestro Samael, 2, 3, 4 meses continuamente hasta que eso se desvanezca, hasta que ceda, vamos a decirlo así. Pero aquellas personas que están poniendo en internet, que se autoobservan y que gracias a que realmente tienen esa capacidad, ya empiezan a tener un poquito ese desarrollo de decir yo me autoobservo, me miro desde afuera, me separo observador y observado, como se ha dado ya en las pláticas del maestro Samael en su libro. Maravilloso, pero no se conformen porque no es suficiente. En estos días yo decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque llega el punto en la gnosis en que comprendes que eres un ser, que hay mucho, ¿verdad? En tu interior, tanto egos, empiezas a observar y a detectar como más en el instante todo lo que te está pasando. Pero todavía siento, y es una reflexión quizás personal, que nuestra conciencia necesita abrirse más en todos los lados del cubo, ¿verdad? Desde todos los puntos y ángulos posibles, en donde cuando uno se pregunta quién soy y se conecta con su ser, entonces empieza a comprender por qué el maestro Samael, por ejemplo, cuando habla del Cristo interior, dice que es un ejército de la voz. El Cristo no es uno, dice, es un ejército. Y si tú meditas en el Cristo interior, te puedes llegar a ver como en la misma vida de Jesucristo. Y muchos ahí se podrían confundir y decir, ay, en mi vida anterior yo fui Jesucristo, ¿no? Pues hay un montón de Jesucristos reencarnados. Hay Jesucristos reencarnados, hay hermanos de Jesucristo, hermanas de Jesucristo, hay tíos, primos, bueno, porque todo mundo se confunde. Cuando hay buena voluntad, ya cuando hay mala voluntad, bueno, hay mucho que decir sobre esto. Pero yo reflexionaba eso y decía, por eso el Cristo dice, cuando te digan, yo soy el Cristo, no le creas. ¿Verdad que lo han oído ustedes? Cuando alguien venga y te diga, yo soy, no, ya regresé, no le creas. Porque si ustedes meditan en su interior, ni siquiera tenemos que buscar al Cristo de hace más de 2000 años. Aunque le veneremos, le agradezcamos y comprendamos que fue un infinito ser. Pero a ese Cristo, si nos quisiéramos conectar con Él, no podemos ir 2000 años atrás, tenemos que ir hacia adentro, a la profundidad de nuestro ser. Y entonces comprenderíamos por qué el maestro Samael dice que el Cristo es un ejército de la voz. Porque no es uno, es un ejército. Es un ejército en donde todos somos uno. Y uno somos todos. Y entonces, ¿quién soy? Se amplía. Crece como ese campo de visión en el que ya no solamente estoy atento a quién soy, sino lo que soy en relación con lo que me rodea. Queridos hermanos, ¿quién soy? Es una pregunta que nunca debemos dejar de hacernos, cada día y cada instante. Y cuando flaqueemos, porque el ego es muy fuerte, pidamos la ayuda contra ese defecto y su tentación, como un Pablo de Tarso decía, ayúdame Señor, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿verdad? Pero sin embargo, conectarnos a ese ser interior, a ese Cristo interno que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo lo creo, yo como Él de hace 2000 años, ya me perdí. Necesito mirar a ese Cristo interior como mi camino, mi verdad y mi vida desde adentro, no afuera solamente. Dice, ¿a qué se debe? Antes de estar en la gnosis tenía unas experiencias extraordinarias y en cambio hoy que estoy en este trabajo
estas experiencias astrales, ahí se me anda moviendo esto, son muy pobres y prácticamente nulas. Pero aquí necesitaríamos saber, ¿verdad?, qué tipo de experiencias que llamamos extraordinarias. ¿Y qué tipo de ¿Mandé? ¿Y en qué grupo? Y en qué grupo gnóstico estamos, y no lo sé. Yo solamente aquí tengo compartirles que quién soy no incluye decir soy un estudiante de la gnosis o soy el papá de la casa o soy la mamá de la casa. Eso es algo más. Por favor, hermanos, nunca pierdan la capacidad de asombro de preguntarse quién soy. Y ahí vendría la segunda pregunta. Experiencias astrales conscientes. ¿Quién soy? Bueno, si eran conscientes las experiencias astrales, pues hay que revisar por qué ya no son experiencias astrales conscientes. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O dónde me estoy metiendo que no está bien? Por eso, la siguiente pregunta diríamos, ¿dónde estoy? Eso es muy importante de contestar. Y volvemos a lo mismo. Ojalá que de lo chiquito vayamos a la comprensión más grande y nunca nos dejemos de preguntar ¿dónde estoy? ¿Dónde están ustedes? Bueno, ahorita estamos aquí, ¿verdad? En este salón. Lo primero que hay que tomar conciencia es que estamos aquí, ¿verdad? Porque esto es ya, se refiere más bien, creo yo, a cuáles son tus logros o qué es lo que has hecho a partir de que naciste hasta la fecha. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En este punto de mi vida. Así es. ¿Dónde estoy en este punto de mi vida? Era una reflexión. El maestro Samael dice que no debemos identificarnos con el lugar en el que estamos. Vamos a decir, volviendo al ejemplo de Ouspensky, pues que él entró a la cigarrería, ahí se identificó con ese lugar y cuando salió ya se le había olvidado el recuerdo de sí. Por eso es muy importante que nosotros hagamos reflexiones pues de la época del maestro Samael incluso a nuestros días, ¿verdad? ¿Dónde estoy? O sea, sí es cierto que estoy aquí y creemos que por darme cuenta de que estoy aquí, en este salón, ya tengo conciencia de dónde estoy. Sí, o sea, ese es el primer paso, porque si ni siquiera sé dónde estoy o qué comí, ¿verdad? Hay veces que vamos con tanta prisa que no sabemos ni qué comimos. O hay veces que vamos corriendo y cuando regresamos a la casa decimos, ¡ay, jole! Como que estaba yo tan identificado con este problema que ni me di cuenta por dónde pasé, ¿verdad? Por dónde anduve, por dónde caminé, a quién vi, qué vi. O sea, obviamente hay que tener conciencia del lugar en el que estamos, pero ir más a fondo. ¿En dónde estoy en este momento en mi vida? Muchas veces uno cree que tiene un problema y no reflexiona ¿dónde estoy? A lo mejor me atrevo a exagerar si ustedes quieren, tomen lo que les sirva. Pero ¿quién de nosotros tenemos conciencia del lugar en el que estamos, por ejemplo, en base a la recurrencia que nos está tocando vivir? En base, pues, a las leyes que hemos estudiado básicamente. Alguien dice, tengo un problema, me está sucediendo esto, pero no nos damos cuenta del punto en nuestra vida que estamos viviendo, en qué lugar, en qué momento de nuestra vida estamos viviendo. Y esa recurrencia o esa prueba, hay que tomar conciencia, o sea, estoy en una recurrencia, estoy en una prueba. ¿Quién tendría conciencia de ver algo así? Pues por eso van las personas a que les lean las cartas con adivinos, con chamanes, con videntes, para que les digan cómo van a solucionar sus problemas, porque no tomamos conciencia del lugar en el que estamos, del lugar que ocupamos en la existencia, de nuestro, dice el maestro Samael que en la edad del sol hay que encontrar nuestro lugar en la vida, y en cierta manera también tenemos que tomar conciencia de eso, queridos amigos, porque yo me lo pregunto muchas veces, no es suficiente con darse cuenta que estoy aquí. Creo que
que ya no estamos en los inicios de estos estudios como para no darnos cuenta en dónde estoy, pero no nos damos cuenta en qué recurrencia nos estamos metiendo, ni cómo la vamos a sacar adelante. Cuando conocemos a una persona, uno quisiera cuando conoce a alguien que todo fuera maravilloso, pero si uno sabe el lugar en que está en su vida, puede darse cuenta de más cosas, puede darse cuenta ahora sí de cómo uno puede transformar incluso su entorno, se dice. Nosotros, al olvidarnos de quién soy y al encontrarnos en un punto en nuestra vida, en un lugar, estamos tan identificados que para bien o para mal nos entregamos hacia afuera totalmente, olvidándonos de nosotros mismos. Y entonces decimos, pues no sé por qué me va tan mal. No sé por qué todo me sale tan mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera me di cuenta, o sea, porque no sé en quién soy ni en dónde estoy metido. Muchas veces una persona, y espero no herir ninguna susceptibilidad, dice todo está controlado. Yo lo llegué a decir hace tiempo. Yo soy pues una profesora de la Gnosis y estoy en la mejor institución del mundo. Y con tristeza y con dolor, pues tuvimos que pasar por esa crisis hasta comprender que si yo no tomo conciencia del lugar en el que estoy, voy a ser víctima de todas las circunstancias. Una persona dice, no, yo estoy muy seguro en el lugar en el que estoy porque estoy en la mejor religión del mundo. Y no se da cuenta que a lo mejor pues si despertara conciencia, le dolería mucho ver el grado de degeneración que hoy en día tenemos todos los seres humanos. Y por eso el maestro Samael decía siempre, no me sigan, sigan a su ser. A mí no me sigan, yo no puedo ser su ejemplo. Pero nosotros continuamos queriendo buscar a alguien que nos guíe afuera porque no hacemos estas prácticas. Yo puedo tener conciencia, por ejemplo, de lo que se dice ahí, porque ahora que estoy en estos estudios, es que yo no sé usted dónde está en estos estudios. Si me dice que está en una institución, si me dice que lo está viendo por internet, usted tiene que hacer conciencia en dónde está y por qué está sucediendo eso y solucionarlo desde adentro, pidiendo a su ser que le enseñe dónde tiene que estar, que le ponga en el lugar donde tiene que estar. Una cosa sí les digo, en cierto momento de mi vida, bajo alguna necesidad de encontrarme en la vida, mi lugar o lo que tenía que ser, muy joven a lo mejor, ciertamente me arrodillé y pedí con todas mis fuerzas, en una época en la que el materialismo por la escuela, por las enseñanzas que estaba recibiendo, era totalmente de escepticismo, porque eso es lo que se ve hoy, ¿verdad? Y no digo de escepticismo religioso, digo de sí mismo, ¿verdad? Y me arrodillé y pedí mucho y dije, Dios mío, y al Cristo que yo conocía, le dije, ponme en el lugar donde tenga que estar. Y bien pronto conocí la Gnosis. Obviamente la conocí a través de una institución y pensé que ahí era donde tenía que estar toda mi vida. Tuve pánico y pavor. Pero tuvo que llegar la crisis como la de aquel monje de San Francisco de Asís que pidió tanto poder estar con verdad en el cielo y le dijeron, sí, pues te voy a enseñar el caminito, pero ese no es el cielo, ¿verdad? Entonces, yo no digo que no estemos donde tengamos que estar, pero donde estemos tengamos conciencia del por qué estamos ahí, lo cual llevaría a responder la tercera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? No identificarse con el objeto. No, dice el maestro Samael, no identificarse con los objetos que nos rodean. Y por lo tanto, no identificarnos con nuestros objetivos en donde estamos, obviamente, ¿sí? Si yo me meto, por ejemplo, a una religión, sea la que sea, donde me dicen que hay que amar al prójimo, ¿verdad? Y en los hechos veo que eso no es real,
Tengo que preguntarme dónde estoy y si estoy perdiendo mis objetivos. El objetivo de la gnosis es despertar conciencia. Si yo me estoy alejando de esos objetivos y algo no está resultando bien, yo tengo que tener conciencia. Nadie me va a hacer el trabajo a mí gratis. Nadie, porque se autorrealice mi vecino, me va a llevar como de la mano, o como por hueso, o como porque es mi amigo, o porque yo lo ayudé mucho. Yo tengo que hacer mi trabajo interior. Y es ahí donde perdemos los objetivos y permitimos que la degeneración crezca más. Porque no queremos enfrentarnos a la realidad. ¿A quién le gusta? Si a mí no me gustó. Y lo sufrí con el ego, si ustedes quieren, y con un poquito del alma también que lloró. ¿A nadie le gusta darse cuenta que donde está no es lo correcto? No es lo correcto definitivamente. Entonces, esa mezcla de inconsciencia, de incongruencia, de incoherencia, nos está chupando a todos, queridos amigos, obsérvenlo si no. Es que yo estoy en donde me enseñan a ser cristiano y a amar a mi prójimo, ¿verdad? Pero, ¿dónde? O sea, ustedes lo saben, ¿para qué lo digo? ¿El objetivo de estar aquí es similar a buscar la misión en tu vida? Así es. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es el objetivo? Mi misión en grande la voy a encontrar en base a que cada día encuentre mi objetivo, en lo pequeño también. Yo no puedo pretender llegar a Dios si todos los días no hago la obra de Dios, ¿verdad? Yo no puedo pretender llamarme cristiano, y aunque nos duela el ego, con todo el respeto, si yo hago lo contrario a lo que enseña el Cristo. ¿O no es así? ¿O ustedes creen que el mundo en el que vivimos no tendría solución? Pronta e inmediata la tendría. Hoy me estaba diciendo mi esposo que vio en internet, ¿verdad? Como en países muy avanzados, las ayudas de caridad. El 80% se pierde en mercadotecnia. El 80% dice se pierde en mercadotecnia. Dice, son millones de euros los que la gente está dispuesta a ayudar y esa ayuda no llega a los países que tiene que llegar, cientos de millones. Y no llega porque no puede llegar. Pero para nosotros es fácil decir yo no entiendo por qué está el mundo así. Y donde yo me considero, tendría que tener el valor, como dice el maestro Samael en el Pista y Sofía, inclusive de salir de donde tengo que salir, aunque me quite la seguridad que tengo, aunque me digan lo que digan, si amo de verdad al Cristo, con todo el dolor de mi corazón lo digo. Si ustedes, no porque me duela a mí ya, sino porque sé lo que les puede doler a muchos de ustedes, sobre todo los que están más afianzados, agarrados en su seguridad, que es falsa, hermanos. Mientras no estemos conscientes aquí, la seguridad que podamos sentir afuera es falsa, y este mundo nadie lo va a cambiar porque nadie se atreve a levantar la voz y decir pues las cosas como son. Yo creo que las tres preguntas están íntimamente relacionadas, obviamente, porque la primera, por ejemplo, ¿quién soy? Pues como decía yo al principio, soy un ente creado para realizar ciertos objetivos. Y aquí viene esta pregunta, ¿verdad? Los objetivos, ¿cuáles son los que tú te trazas en tu vida y los que vas realizando y los que no vas realizando, según tu creencia? Entonces, pienso que los tres están... Claro, cuando uno lo trabaja en su interior, no se está preguntando mentalmente, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Es como una conexión que se basa en base para poderle explicar a estas tres preguntas, pero en realidad
Cada uno de nosotros tenemos que ir creando como ese eje de conciencia, como ese centro de gravedad sobre el cual vamos a girar, porque sé quién soy, dónde estoy y cuál es el objetivo de mi vida. Pero no porque ya me lo memoricé, sino porque cada día, con asombro, si ustedes quieren, lo redescubro, me reenamoro, me extasío nuevamente. Porque cuando ya nos lo memorizamos, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo contrario a lo que queremos o a lo que anhelábamos. Y entonces es el problema del cual estábamos hablando, ¿verdad? Que tú dices, sí, es que yo voy a la iglesia a orar porque allá está Diosito, sí, pero permíteme, o sea, tienes que darte cuenta quién eres, dónde estás y cuál es el objetivo de tu vida. Pero si tú vas con ese seguidismo, pues por eso la humanidad no despierta, porque no nos atrevemos a decir, sí, busco, por ejemplo, al Cristo, pero no de la manera en que me lo estás enseñando. Esto, la misma gnosis, es una enseñanza de liberación. Y cuántas veces se ve, y con tristeza se ha visto, que estás ya por miedo en un lugar, la que sea, institución que sea, muchas veces ya ni nombre de gnosis llevan, ¿no? Pero empezaron con buenos pasos, pero terminaron contrario a lo que nos vino a enseñar el maestro Samael. Y así es de toda la vida de todos los grandes seres. El Cristo vino a enseñarnos como un San Francisco de Asís, ¿verdad? Con los pies descalzos, con la sencillez del espíritu, del alma, con la capacidad de amar a los demás, con el sacrificio y con tantas cosas. Y hoy decimos, yo soy representante de Cristo y venga para acá, y venga para acá, y venga para acá. Y esto, hermanos, no es que esté yo juzgando a nadie afuera, es que estoy queriendo que cada uno de nosotros se mire a sí mismo, que mi persona se diga, vas a dar una conferencia, ¿y con qué cara la vas a dar si no estás practicando? ¿Comprenden? Y que no diga, pues entonces ya no voy a dar la conferencia. No, que se ponga uno a trabajar por amor a los demás, por último, a lo mejor así se empieza, pero finalmente, porque tengo que saber quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Tengo que comprender que la vida se va a acabar, que todo llega a su punto final y que no quiero irme de verdad, no quiero irme de esta existencia sin haber comprendido algo más, porque vivir en el torbellino o en el remolino de la recurrencia, perdiendo el tiempo, como decía Ouspensky, por esa hora y media que perdió, de verdad golpea muy duro el alma, muy duro la conciencia. Uno es flojo, uno es orgulloso, uno es cómodo, pero algo por dentro de ti te está diciendo, no te olvides, no te olvides. Hay que pedir que nuestro Cristo interno sea como ese cuchillo de la conciencia, que dice el maestro Samael también, ¿verdad? Que nunca nos deje de impulsar, aunque a nosotros, ante nuestra forma de ser parezca como un cuchillo, dicen. Dicen también algunos santos, como Santa Margarita, que prefería que la regañaran a que tuviera que enfrentarse a su Cristo, ¿verdad? O a Cristo, decía, porque era como un cuchillo que clavaba en el corazón y dolía más que un regaño. Hoy por hoy para nosotros duele más el regaño de la imagen y de qué dirán, pero decía Santa Margarita que le dolía tanto, que era ella la que iba y decía, hice esto, antes de que me tenga mi conciencia, ¿me entienden? Por eso les digo, hermanos, cuando nos empezamos a engañar, cuando empezamos a esconder, cuando el niño esconde de sus papás, como dicen los anuncios, lo que tienes que ocultar, hay algo raro ahí, ¿verdad? Hay algo raro ahí. Una persona que se oculta mucho, que finge mucho, que todo está muy bien, que todo es, que siempre, o sea, discúlpeme, no, o sea,
algo no está trabajando y hay que ser más naturales. La gnosis es una enseñanza liberadora, no de imágenes. Que no terminemos los gnósticos cuidando nuestra imagen antes que nuestro trabajo interno. Y como les digo, la vida de Santa Margarita, un día la investigué porque por alguna experiencia, y entonces ella dice que prefería ir a que le dieran un castigo por aquella falta que cometió antes que el cuchillo de su conciencia le doliera, ¿no? Prefería. Entonces nosotros, si estamos trabajando, realmente necesitamos decirlo, declararlo, decirle, esposo, necesito hablar contigo. Me está pasando esto, ¿verdad? Perdóname, me está pasando esto. Papá, mamá, perdóname, me está pasando esto. Antes de que 20 años de tu vida te guardaste tu secretito y después no sabes qué hacer con tu secretito y tienes una vida muy tormentosa. Y no quieres, después de 20 años, que nadie sepa tu secretito. Y cuando lo saben, te quieres volver loco. ¿O no es así el ego, hermano? Todos tenemos secretos. Yo no digo que vamos a ir por la calle diciendo nuestros secretos, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Escondernos, hacer cosas a escondidas de nuestra propia conciencia. Indica que todavía no está muy fuerte. Pero cuando la conciencia no te deja en paz y te dice, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar, híjole, tienes que hablar. Y si es en público, tienes que hablar en público. Y si es en la intimidad, tienes que hablar en la intimidad. Pero tienes que hablar, porque tienes que pasar ese proceso. Que reconoce que hay un ego, pero que no por reconocerlo ya se eliminó. Que necesitas curarte. Y que necesitas sentirte que estás por nacer. Como decíamos en la meditación anterior, que tengamos conciencia de quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Es casi como inspirarse y decir, como en el vientre de la madre, verdad divina, a punto de nacer a lo mejor, o a punto de fecundarse a lo mejor, pero ¿quién soy de cara al universo, de cara a mi ser? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo realmente por la humanidad? Si yo creo que porque estoy en la institución religiosa, filosófica, mística, gnóstica, que creo que con eso ya estoy haciendo mucho por la humanidad, olvídense, hermanos. Va a llegar el día en que nos digan, señores, el 21 de diciembre se acaba el mundo. Compren todas sus latas que puedan, váyanse, retírense porque esto se acaba. ¿Y saben qué? Yo, como soy un gran ser, voy a tratar de salvar al mundo, ¿verdad? Y uno se lo cree todo, porque como ya no tiene ni una pizca de discernimiento, ya no tienen una chispa uno de decir quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Si realmente soy gnóstico, ¿cómo es que si se va a acabar el mundo me voy a ir a esconder a la montaña? Yo lo que tengo que hacer es salir a ayudar a los demás porque soy un gnóstico, ¿no? Si soy un buen católico, cristiano o lo que sea, pues ¿cómo es posible que yo permita, verdad? Lo que yo pueda permitir para no terminar juzgando ni criticando, sino en el sentido de mi integridad como conciencia. ¿Cómo puedo permitir que se robe a alguien mi integridad? Que me vuelva yo cómplice de lo de afuera. Es que hay miles de maneras de verdad de hacerlo. Si no es por ahí, es por la política, por el trabajo o hasta por la ciencia, hermanos. Porque digo, voy a estudiar biólogo o médico para ayudar a la humanidad, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el niño. Pero cuando ya soy médico, lo que me importa menos es ayudarles, a ver qué les saco. Dicen, qué difícil la pregunta, porque ¿cómo sé si es la conciencia o un ego gnóstico? Así es. ¿Cómo lo sé, verdad? Egos gnósticos. Esa es la tarea. Quitarles toda seguridad que puedan tener, cualquier muleta psicológica, y que empiecen realmente cada día, un día nuevo. Por eso nos hacemos viejos, ¿verdad? Porque sumamos lo de ayer con lo de antier, y no somos nuevos cada día.
como el sol que nace cada día, como el niño que se asombra cada día con el mismo juguete que vio ayer. ¿Sí se han fijado de eso, no? El niño se vuelve a asombrar hasta que ya se acostumbra, pero él se asombra y se ríe de que le hagas un juego, ¿verdad? Haces que se cae y se ríe, y haces que se cae y se ríe, y dices, eso es lo que te gusta de los niños, ¿verdad? En cambio nosotros guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. Cuando llega el día ya no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Ya no supimos quiénes somos porque permitimos tanto que nos robaran, entre comillas, los egos, la integridad íntima de nuestro propio ser, que de verdad, pues la conciencia se diversifica de tantas maneras, se rompe el cristal y se rompen tantos pedacitos que luego encontrar dónde va cada uno da trabajo, pero esa es nuestra labor para comenzar. Eso es lo que estamos haciendo en este mundo, en esta existencia. Reencontrarnos todos esos pedacitos rotos de lo que soy, esa alegría perdida, esa felicidad perdida, esa inocencia perdida, ese altruismo perdido, esa chispa de amor perdida. Pero si todo el día nos olvidamos de esto y luego queremos en un ratito hacer el trabajo, pues obvio que no. No somos gnósticos, o no soy gnóstica si no lo hago así. Y de verdad, pesa, pero no nos queda más que compartirlo. Reflexionando para nosotros y compartiendo al que le pueda ser útil. Por nuestra parte, quisiéramos decirles que hay que ampliar cada día más la conciencia, hasta que tengamos una conciencia no solo humana, no solo interna, no solo de la Tierra, sino también de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, de nuestro universo, desde el punto de vista quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Y esa pequeña chiquita pueda titilar como cuando vemos el universo, ¿verdad? Y cada estrellita que brilla hace todo ese conjunto de estrellas. Pero si nosotros no brillamos, aunque sea un poquito con nuestra propia luz, no podemos hacer una humanidad que ilumine, que brille, que sea de amor, de paz. De verdad, necesitamos empezar por nosotros mismos. Y bueno, pues si esto es útil para alguien, qué bueno. Pues nuestra slide final es el anhelo de que sea siempre la conciencia, para que nuestra vida sea armonía y bienestar, como fue el título de aquella conferencia que se dio en el taller de meditación. Y finalmente, todos venimos porque queremos ser felices, ¿o no es cierto? Todos estamos aquí porque queremos sentir lo que es el amor, ¿o no es cierto? Queremos ser amados y amar. Esas son nuestras raíces de verdad. Un niño quiere amar a sus padres, no distingue a quién quiere más y a quién quiere menos. Si un niño ve pelear a sus padres, llora en el alma. Pero nosotros hoy, pues hasta, ¿verdad? Órale, a pelear todos, ¿verdad? A echarle leña al fuego, decimos, ¿no? Nosotros somos, ciertamente, amor también, pero hay que encontrarlo adentro, para que cuando lo encontremos sea como ese tesoro que abrimos y entonces ilumine. Y podamos tener un tesoro que gastar, ¿verdad? Vamos a decir, porque como dice el maestro Samael, todos tenemos un alma muy preciosa, pero no la poseemos. Es decir, todos tenemos como un cofre de un tesoro, pero no tenemos la llave para abrirlo, ¿verdad? Y entonces ahí está guardado. Pues todos venimos a sacar de nosotros lo mejor. No podemos seguir viviendo encerrados en nosotros mismos, en nuestra vida mecánica, de verdad. Hay días que me dan ganas de decir a mi esposo, hay que dejar esto ya y dedicarse. Obviamente pues hay que vivir con los dos pies, ¿verdad? Ciertamente no les estamos diciendo que no hay que ser responsables. Imagínense, se acaba el mundo y se van y no pagan sus deudas. Y luego regresa enero, la cuesta de enero,
y no se acabó el mundo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, verdad? Tenemos que ser equilibrados. Venimos a desarrollar el amor, la sabiduría y todos los dones. Todos tenemos capacidades. Es solo proponérselo. Yo no creo que alguien tenga más capacidades que otro. Digo, somos diferentes. Si todos fuéramos iguales, seríamos todos así tipo soldados, ¿no? Eso también se ha confundido mucho con la gnosis. Es que hay que formar parte del ejército y entonces todos somos como un ejército así tipo maquinitas, ¿no? No, todos somos diferentes, pero con las mismas capacidades y posibilidades de salir adelante, a cada uno con lo que le corresponde desarrollar. Y bueno, pues yo creo que también hay que trascender hasta nuestro propio signo. Yo reflexionaba hoy en base a esta conferencia y digo, todavía soy muy de mi signo, ¿verdad? Todavía soy muy de la parte negativa de mi signo, y la otra parte maravillosa de mi signo zodiacal hay que desarrollarla también, ¿verdad? Porque para eso nos tocó hasta un signo zodiacal. Desde ahí nos preguntamos quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Hasta también pregunta uno por qué tengo este signo zodiacal, esta familia, este esposo, esta esposa, estos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Para comprender con más amplitud quién soy, dónde estoy y qué hago aquí. Y saber vivir con los dos pies, decíamos. Y bueno, pues el día de hoy sería todo. Ojalá que sea útil de alguna manera y que pasen buenas noches, que lo meditemos en nuestro hogar. Gracias.